aleluya, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. Aleluya, 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 aleluya. El Evangelio para este domingo de Todos los Santos está escrito en el Evangelio según Mateo, capítulo 5, comenzando a leer en el verso 1. Gloria a ti, oh Señor. Dice así el Santo Evangelio para esta ocasión. Bienaventurados los pobres de corazón, porque el reino de los cielos les pertenece. Bienaventurados los afligidos, porque serán consolados. Bienaventurados los desposeídos, porque heredarán la tierra. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los misericordiosos, porque serán tratados con misericordia. Felices los limpios de corazón, porque verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque se llamarán hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa del bien, porque el reino de los cielos le pertenece. Felices ustedes cuando los injurien, los persigan, los calumnien, todo por mi causa. Alégrense y estén contentos con las pagas que les espera en el cielo, es abundante. De ese mismo modo persiguieron a los profetas antes que a ustedes. Hasta aquí el Evangelio para esta ocasión. Alabanza a ti, oh Cristo. Aleluya, 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 aleluya. Gracias y paz de Dios y de Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Hermanos, me acabo de enterar ahora que dejé el sermón en casa. Lo tenía con estos papeles, así que no sé qué sucedió, si lo saqué de donde estaba. Pero trabajamos con ustedes en esta mañana y así nos asista Dios. Pues como decíamos, esta mañana estamos celebrando el Día de Todos los Santos. Mencionamos que ese día algunos lo trazan desde las tradiciones o desde la historia más bien de la iglesia durante las persecuciones. Algunos lo trazan al siglo V y otros lo llevan más atrás a ese tiempo de persecuciones. Estaba un emperador llamado Diocleciano que mandó a matar y a arrestar a los cristianos. Sabemos que entonces eran tantos los que habían muerto o asesinado, ha sido asesinado, ¿verdad? Pues que llegaban las personas a la reunión de la iglesia y pedían que se orara por esa familia y se presentaba, ¿verdad?, las personas que habían muerto. Pero como eran tantos, de ahí entonces empezó a surgir la idea de que entonces se hiciera una celebración en la cual se rememorara a todos los que habían sido muertos, ¿verdad?
y se empezó a hablar de los mártires de la iglesia, ¿verdad? Y se empezó a hablar, ellos son santos en luz, puesto que guardaron el testimonio y no renegaron la fe, ¿verdad? Recuerdan ustedes que una de las cosas que se mencionaba en los evangelios es que se hablaba del César como el Señor y se le daba calidad divina al César, ¿verdad? Al emperador, ¿verdad? Y por lo tanto, el cristiano que confesara a Jesús como el Señor y como el Salvador, como el soberano, ¿verdad? Como hijo del Dios soberano, ¿verdad? Y soberano con él. En ese sentido, pues era alguien que estaba en contra del imperio. Y por lo tanto se le pedía a esa persona que renegara su fe y que reconociera al César como el Señor. Al negarse a hacerlo, a renegar su fe, pues eran, por eso nada más, ya eran arrestados. Sabemos entonces de esta historia de Jesús, principalmente que proclamando el evangelio del reino de los cielos, proclamando las bienaventuranzas como hoy en el día del monte y encarnando esas bienaventuranzas en sus acciones misericordiosas, en sus acciones o portentos de sanación, de liberación, y la gente los seguía y empezaron a proclamarlo como el Mesías, ¿verdad? O a reconocerlo como un profeta, como un maestro, hasta que lo reconocen como el Mesías, como el ungido de Dios. Pues ya sabemos, ¿verdad?, qué pasó con él. Lo llevaron a la cruz, y allí lo mataron, y murió y resucitó al tercer día, ¿verdad? Pero muriendo en la cruz, vemos cómo desde la cruz menciona esas grandes palabras que hasta el día de hoy nos resuenan. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces vemos en la cruz como ese momento en el que Dios quiere llegar a nosotros y quiere ofrecernos la gracia de su perdón y de su paz. Aunque nosotros estamos en otro tiempo, ¿verdad?, muchos siglos después, afirmamos esa fe y sabemos que esa fe es una fe de arrepentimiento y de conversión por la gracia que Dios ha derramado o nos ha dado precisamente en esa muerte de perdón y de reconciliación de Dios para con nosotros. Ninguno de nosotros es perfecto. Sabemos que resbalamos, que pecamos, que caemos, que a veces nos dejamos llevar por la tentación, o todas estas cosas nos suceden, ¿verdad? Y tenemos a un Dios de gracia, de bondad, de misericordia y de perdón en Cristo Jesús, que ha decidido venirnos y en el bautismo y confirmando esa fe de esa gracia que hemos recibido en Cristo y por el Espíritu Santo, pues entonces venimos a ser colocados también como los santos en la tierra, o la iglesia militante, ¿verdad? Somos el cuerpo de Cristo en la tierra, ¿verdad?, en el mundo. Somos la bienaventuranza nos va a hablar, después de lo que acabamos de leer, como soy sal y luz de la tierra, hablando de luz, ¿verdad? Al principio del servicio, nosotros somos llamados a ser sal y luz de la tierra. Todavía estamos luchando contra el pecado, pero gozamos de las mismas palabras que Jesús ya diría en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Volviendo entonces a hablar de los mártires, en la misma escritura, antes de que viniera Diocleciano, tenemos en la misma escritura el libro de los Hechos, en el cual se narra el relato sobre el primer mártir, que sabemos que es el San Esteban. ¿Y qué pasó con San Esteban? Por el Espíritu Santo, fue movido por el Espíritu Santo a proclamar el Evangelio de Cristo,
a llamar a la gente a la fe de arrepentimiento, a el perdón de los pecados que Dios estaba ofreciendo en Cristo, ¿verdad? A proclamar ese evangelio de las bienaventuranzas de Dios en Cristo Jesús, ¿verdad? Empezó a compartir ese mensaje y a dar testimonio de ese mensaje y fue arrestado. Se dice que estaba, no se dice, está escrito, que estaba Pablo también, ¿verdad? El que después se convirtió también, el que después fue llamado por Dios también, y estaba en aquel momento persiguiendo a los cristianos, ¿verdad? Y Pablo estaba allí en esa escena cuando mataron a pedradas a San Esteban. Antes de que se lo llevaran fuera de la ciudad, a darle muerte fuera de la ciudad, como hicieron con Jesús, lo sacaron y lo mataron a la afuera de la ciudad, ¿verdad? Pues aquí hicieron lo mismo con Esteban. Y antes de que se lo llevaran, ¿qué estaba viendo Esteban? Tuvo una visión y veía el cielo, y veía a Dios el Padre, y veía a Jesucristo, ¿verdad? Y lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Proclamaba y alababa a Dios, y aquello daba un grito de alabanza, y aquellos se taparon los oídos y se lo llevaron y lo llevaron a apedrear. Y sabemos también lo que sucedió cuando lo estaban apedreando. Esteban, siendo apedreado, pudo ponerse de rodillas, así está escrito en Hechos, y de rodillas recibiendo las pedradas. Sabía que iba a morir. ¿Y qué es lo que dice Esteban? Padre, no le tomes en cuenta el pecado de estos hermanos. Perdónalos, está diciendo Esteban, ¿verdad? En ese sentido. No dejó él de predicar, no renegó la fe y murió por la causa de Cristo. Tomó la cruz, tomó su cruz, siguió a Cristo, ¿verdad? Y estuvo dispuesto a dar su vida por causa del evangelio. Entonces recordamos, ¿verdad?, a esos que han muerto en el Señor, ¿verdad?, dando gracias a Dios. Fueron situaciones trágicas, como en el evangelio estamos viendo que Jesús está diciendo: bienaventurados cuando los persiguen. Pero ¿cómo que cuando me persiguen soy bienaventurado? ¿O cómo puedo ser feliz? Es otra palabra para decir, ¿cómo puedo estar alegre cuando soy perseguido? Cuando soy arrestado por causa de Cristo, o soy castigado por causa de Cristo. Y habla de esta recompensa en el cielo. Esa recompensa que también es ahora. Porque nada, San Pablo después diría, ¿verdad?, cuando escribe: nada ni nadie me podrá separar del divino amor de Dios en Cristo Jesús. Como cantábamos la semana pasada, castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y escudo, aunque me arrebaten mis familias, aunque allí voy a confiar en esa fe en Dios. Y habla de la iglesia, que también puede estar en momentos perseguida, como lo estuvo en el primer siglo, y en distintos momentos de la historia ha sido la iglesia perseguida, o los que están en la iglesia perseguida, y se han mantenido en esa fe. ¿Acaso eso no fue lo que vivió Oscar Andulfo Romero, el arzobispo y el obispo allá en El Salvador? Eso no fue lo que vivió. Tuvo que vivir el evangelio radicalmente y proclamar el nombre de Cristo y vivir, encarnar las bienaventuranzas. No solamente llamando a los hermanos a la misericordia, sino él mismo siendo misericordioso con aquellos que estaban sufriendo por causa de la persecución militar o la represión paramilitar
que había, los abusos, las matanzas de las personas, y especialmente los trabajadores, la gente pobre, la gente desprovista. Y se dio cuenta, o tuvo mejor conciencia: si yo soy el obispo y yo estoy el llamado por Dios a servir, yo tengo que ayudar a las personas, intervenir. Yo tengo que denunciar el mal. Y lo hizo. Pero entre sus sacerdotes, los que vieron la película saben que hay una escena en que uno de los sacerdotes llega en un momento que está tan desesperado que el mismo sacerdote como que coge un alma, o la cogió, ya la llegó a coger, y él se la quita el alma. Él se la quita el alma. No vamos a ponerme en las mismas. No nos vamos a poner en las mismas. No vamos a detener el mal con otro mal. Entonces la resistencia de él fue pacífica. Sabía él ya que podía morir, pero no dejó de encarnar ese espíritu de las bienaventuranzas para con los pobres, para con los hambrientos y los sedientos de sed, y los sedientos de justicia, ¿verdad? Y luchó por la justicia de su pueblo y dio la vida. Se cuenta que en el momento en que fue asesinado, estando dando la comunión, la Santa Comunión, la Eucaristía, se cuenta que él predicó en ese día. ¿Y saben cuál fue la predicación? Sobre el mandamiento de no matar. No matarás. Proclamándole al pueblo que estaba tratando de estar en una revuelta violenta, diciéndole: no, la revuelta debe ser pacífica y nosotros no vamos a usar la violencia. Vamos a denunciar la injusticia. Vamos a luchar en contra un sistema opresivo. Vamos a luchar contra esos maltratos, esas matanzas que están haciendo, ¿verdad? Lo vamos a denunciar, pero no vamos a entrar en la violencia. Y también él proclamaba: no matarás, pero se lo estaba diciendo a los soldados que sabían, que escuchaban y sabían lo que él predicaba también. Y en el momento de dar la comunión, ahí fue, alzando el pan para el cuerpo de Cristo, que es un sacramento de perdón y de paz, ¿verdad? Alzando el cuerpo de Cristo, ahí fue culminada su vida. Así que podemos ver los mártires como San Esteban en la Escritura, y también podemos ver los mártires del día de hoy. En ocasiones anteriores en este día yo les he hablado de otro, ¿verdad? Mártir de la iglesia, como Martin Luther King, que dio su vida por causa de los derechos humanos. Y sabemos que le quitaron la vida después de haber mantenido esa lucha en contra del sistema racista, el sistema opresivo e injusto para con la gente de la raza negra especialmente, ¿verdad? Y sabemos que ahora se ha extendido, ahora también los latinos que viven en Estados Unidos están sufriendo lo mismo, los asiáticos que vienen de la China, de Japón, de donde quiera que vengan, del Asia, ¿verdad? También han vivido ese tipo de maltrato, ¿verdad? De racismo institucional, se le llama también, ¿verdad? Y entonces, pues, luchando por los derechos civiles, los derechos humanos de esa gente, de las personas en Estados Unidos, dio su vida. Y antes de dar su vida sabemos qué era lo que decía. Sabemos que estuvo en Washington, allá en el Capitolio, y qué fue lo que predicó. I have a dream en inglés, ¿verdad? Yo tengo un sueño, yo tengo una visión. Dios me ha dado un sueño, Dios me ha dado una visión. Y yo he visto a niños de la raza negra con niños de la raza blanca jugando juntos. Una visión que ahora se queda como legado también para nosotros en el día de hoy. La luz de esa visión debe también vivirse por la iglesia
en estos momentos en que se ha vuelto a revolcar o que se ha vuelto a descubrir que todavía nos queda mucho por cambiar y todavía nos queda mucho por entregar, ¿verdad? Todavía nos queda mucho por vivir esas bienaventuranzas y compartir en misericordia e interceder por los necesitados, por los pobres, por los que necesitan ser rescatados de sus situaciones de desgracia o de opresión o de maltrato o de violencia, ¿verdad? En ese sentido. Miremos a nuestro alrededor y démonos cuenta cómo esa felicidad que es anticipada de la vida en Cristo debemos compartirla, no solamente amándonos los unos a los otros dentro de la iglesia, sino también llevando ese amor de Dios que transforma, que libera, esa gracia de Dios que nos salva en Cristo Jesús, ese perdón de Dios que nos reconcilia para con Dios a toda la humanidad a nuestro alrededor. En estos momentos ese ha sido el testimonio de la iglesia, ya no por los muertos por la persecución, sino por los que han muerto por causa del COVID-19. Y cómo la iglesia ha estado ahí, ¿verdad? Cómo yo me he atrevido en algunos momentos. Linda me dice, cuídate, ponte la mascarilla, no estés mucho tiempo allá y todas esas cosas, pero voy y le llevo las cajitas de alimentos, ¿verdad? Y voy y he visitado a algunas personas que están en una situación necesitada, o que necesiten a un pastor, ¿verdad? No estoy de casa en casa, me estoy protegiendo, ¿verdad? Porque yo también tengo mis vulnerabilidades y mis debilidades, ¿verdad? Pero estamos viviendo el evangelio de esa manera, ¿verdad? Les he hablado en otras ocasiones de nuestro pastor Nelson Ravel, que está en California. Y cómo allá las iglesias, a pesar de que muchas de ellas también están cerradas y que no abren por la situación del COVID, han podido recoger dinero y han podido organizar, no solamente para dar alimentos, sino para ayudar a aquellos que han sido víctimas de los fuegos forestales en estos momentos, y estar al lado de las familias que han perdido familiares, ¿verdad? Hay veces que las familias completas han perdido su vida en estos fuegos forestales. Entonces es como mirar a nuestro alrededor, cómo ayudar, ¿verdad? Gracias a Dios que he tenido 2 oportunidades en las cuales me he enterado de que se han distribuido esos alimentos y he podido mandar una vez 13 cajas y la segunda vez 15 cajas a la comunidad de aquí de García. Esa que está detrás de la escuelita Bunker. Si no saben dónde es todavía, pueden salir de aquí, doblan a la izquierda y van a la derecha y van a ver la escuela. Ahí, esa comunidad. Ahí vive gente pobre, ¿saben? Ahí vive gente necesitada. Ahí hay casitas de madera con zinc todavía. Hay otras que son de cemento y está mejor la situación. Y están al lado de nosotros. Y yo dije, si yo estoy pasando también necesidad, esta gente debe estar pasando también más quizás. Así que cuando conseguí 13 cajas, se las llevé. Y cuando conseguí 15, también se las llevé. Las traje hasta aquí. Y Richard Pérez, que es el líder comunitario de la iglesia, del sector, las vino a buscar y él las repartió, ¿verdad? Él las llevó, ¿verdad? Pero vemos, ¿verdad? Cómo eso todavía se queda corto. Cómo el ayudar o asistir con estas cajas de alimentos es una gestión que muestra ese espíritu de compartir lo que tenemos con nuestro prójimo, pero debe ir mucho más allá. Cuando pase esta situación, debo de ir mucho más allá. Debo de ayudar a Richard, que él es un organizador de los jóvenes y él da las clínicas de baloncesto y de voleibol. Yo no sé mucho de baloncesto, yo era malango, ¿verdad? De eso que dicen malango en el voleibol, y en el baloncesto también. Así que, pero quizás acompañarlo a él cuando dé las clínicas, cuando se abra otra vez la cancha, cuando se pueda abrir otra vez la cancha, estar allí en la comunidad, a conocerlo, acompañarlo también en ese sentido. Y no solamente yo, debemos ir todos también como comunidad, ¿verdad? En ese sentido. Ya fui también, el domingo pasado estuve, cuando salí de aquí, ¿a dónde fui yo?
a la égida. Y sabía que podía entrar ese día porque estaban recogiendo las medicinas, las medicinas esas expiradas, que las estaban recogiendo ahí. Y después, esta es la oportunidad que tengo. Nilda me dijo, ahí la están recogiendo. Pues Nilda, chévere, voy después de la iglesia, voy para allá. ¿Qué yo quería? No solamente entregar las medicinas, ¿qué yo quería hacer? Hablé con la directora, hablé con la secretaria. La directora enseguida me dijo, yo estoy loca porque podamos hacer un servicio que usted pueda venir y que nos pueda dar alguna palabra de aliento a los residentes de aquí, porque mire que lo necesitamos. Así me dijo María, la directora de entonces, pues, ¿cómo, verdad? ¿Cómo en el nombre de Cristo ver el rostro de Cristo en nuestro prójimo en necesidad y servirle con la alegría, con la felicidad de ese Dios de amor que se ha revelado a nosotros, que nos ha perdonado a nosotros, y nosotros trabajar por reconciliar, por sanar, por liberar a nuestros prójimos, especialmente los que están más necesitados? Me dio una alegría tan grande que no podía conseguir a William por 2 o 3 semanas. Y cuando me llama y me dice, pastor, ¿puedo caminar? Pues que gloria a Dios, porque te puedo ir a buscar y podemos venir a la iglesia, ¿verdad? Y míralo ahí, con su andador en la iglesia, ¿verdad? Gloria a Dios, gloria a Dios. Y es Dios, es por gracia que estamos aquí. Es por gracia que Dios nos coloca en su santidad. Y esa santidad es la que debemos compartir los unos con los otros, para la gloria, la honra, la adoración, la acción de gracia, en humildad para con Dios. Que así sea, y que la paz que sobrepuja todo entendimiento guarde vuestras mentes y corazones en Cristo Jesús. Amén.